Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Cintia Ciarresi, soy parte del programa Chakras de APRESID. Hoy nos encontramos en otra de las charlas que organiza Sistema Chakras para APRESID en casa. Sistema Chakras surge de la iniciativa del productor y es un sistema integrado de trabajo para desarrollar tecnologías agropecuarias más sustentables, ajustadas a las condiciones particulares de los diferentes ambientes y sistemas de producción. También para formar recursos humanos y para transferir la información producida dentro de cada chakra. Hoy nos acompaña Magalí Gutiérrez, que es una de las gerentes técnicas de la Chakra Vinpa, y Lucio Reynoso, que es uno de los expertos que acompaña también a la Chakra Vinpa. Lucio es profesor adjunto e investigador de la Universidad Nacional de Río Negro y Centro de Investigación de Transferencia de Río Negro también. Bueno, creo que todos están familiarizados, pero quiero recordarles que la charla va a ser grabada y luego va a estar colgada dentro del canal de APRESID. Quiero recordarles que todos van a tener los micrófonos silenciados y que las preguntas las van a poder hacer a través del chat. Y una vez finalizada la charla, yo le voy a estar haciendo las preguntas con Lucio. Ahí Nicolás García, estoy leyendo que decís, tengo varios conocidos que están esperando el ingreso a la sala, ¿tienen que autorizar el ingreso o es automático? No, probablemente no debería, pero si no, puede haber debería de ser automático y deberían poder entrar. Y si no, prueben con la contraseña de me quedo en casa. No deberían de necesitar contraseña, pero cualquier cosa, prueben con eso. Bueno, Lucio, te doy paso. Cualquier consulta que tengan, me escriben por el chat y yo las voy contestando. Bueno, muchas gracias, Cintia. Bueno, bienvenidos a todos. La idea de hoy es contarles un poco el trabajo que estamos haciendo acá en la Nor Patagonia, básicamente en maíz de alto rendimiento. Y bueno, este trabajo lo hacemos en conjunto con Magalí Gutiérrez de Sistema Chakras de APRESID y también Roberto Simón Martínez de la Estación Experimental Valle Inferior del INTA. ¿Qué vamos a tratar de ver hoy? Vamos a tratar de ver un poquito la caracterización ambiental para ubicarlos a ustedes donde estamos y qué estamos haciendo. ¿Qué estrategias de manejo tenemos para lograr alto rendimiento en el cultivo de maíz acá en la zona? Vamos a hablar algo de densidad y genotipo, algo de lo que es nutrición para alto rendimiento. Una cosa muy importante acá es el tema de requerimientos hídricos y manejo del riego. Y bueno, tratar de llegar a algunas conclusiones, aunque sea parciales, de toda esta temática. Bueno, ¿dónde estamos trabajando? Ahí les muestro esta imagen donde estamos. Estamos trabajando básicamente sobre el río Negro y algo sobre el río Colorado, en la provincia de Río Negro. Ustedes pueden ver las latitudes que tenemos, que estamos entre la latitud 39 y 40, acá en la zona de Viedma y Patagones, donde estoy yo. ¿Qué características tiene? Este es un ambiente que tenemos que tiene alta productividad. Ustedes pueden ver acá algunos gráficos de lo que representa la radiación y la temperatura media de General Conesa, y la comparamos con Pergamino. Ustedes pueden ver que tenemos un ambiente en el cual tenemos alta radiación comparado con Pergamino, y lo que tenemos acá, esa alta radiación, básicamente es prácticamente es por latitud y porque no hay nubes, porque no llueve, digamos, tenemos baja precipitación. Ustedes pueden ver en el otro gráfico sobre la derecha, precipitaciones, la media es de 400 milímetros, por lo cual ustedes pueden ver que tenemos un déficit hídrico durante todo el año, de base a la evapotranspiración. Este cálculo está hecho para Viedma, pero sí o sí tenemos que, si queremos hacer cultivos de verano, sí o sí tenemos que regar para poder cultivarlos. El periodo de helada que tenemos es un periodo bueno, tenemos 170 días aproximados de periodo libre de helada, con 10% de riesgo entre heladas, y lo que tenemos que es base para poder regar, tenemos el Río Negro,
que es un río que tiene un módulo de 800 metros cúbicos, tiene mucha agua por ahora, de excelente calidad, conductividad eléctrica bajísima, 0,3 ICM, y bueno, es para utilizar tanto como para riego, para hacer tareas productivas, como desde el punto de vista ambiental y recreativo también es útil este río, así que realmente es una bendición. Entonces, bueno, ese es el ambiente que tenemos, o sea, que tenemos un ambiente que nos provee o nos preveería todas las condiciones para poder alcanzar alto rendimiento. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, ¿cómo podemos hacer para alcanzar más rendimiento, ¿no? Del que tenemos? Entonces, bueno, para maximizar ese rendimiento tenemos que basarnos en los componentes de rendimiento. ¿Y cuáles son los componentes de rendimiento? Principalmente tener más granos más granos por metro cuadrado, y tenemos que lograr granos más pesados por cada espiga, ¿no? Y a su vez necesitamos tener muchas espigas por hectárea. Entonces, básicamente lo que tenemos que tratar de maximizar son estos tres componentes, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar más número de espigas por hectárea. Para esto tenemos que ver el tema de densidad. Cuando vemos granos más pesados, tenemos que ver el tema de genotipos. Y cuando ponemos más granos por espiga, también tenemos que ver genotipos, y también tenemos que ver el tema de fertilidad, para evitar que el número potencial de granos se disminuya. Entonces, entre esto, ¿cómo podemos hacer para hacerlo? Tenemos que pensar principalmente en lo que son prácticas de manejo. Este es un factor clave para alcanzar estos altos rendimientos, pero también tenemos que tener un ambiente. El ambiente se lo mostré: suelo, agua, principalmente, y el ambiente que le estamos generando para el cultivo, básicamente radiación y temperatura, que maximicen el rendimiento. Para poder alcanzar estos rendimientos máximos es sí o sí necesario la incorporación de insumos, y una de las cuestiones claves a la hora de tener más rendimiento es seleccionar genética que se adapte a estas condiciones de plena expresión del rendimiento en maíz. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, acá les muestro una diapositiva de Jorge Mercó, en el cual tenemos las distintas etapas fenológicas del cultivo de maíz, y que va sucediendo, ¿no? Entonces tenemos etapas iniciales, la parte inicial, que es la parte juvenil, hay una inducción y hay una diferenciación floral, y después tenemos una elongación en la espiga con un cuaje de granos, y tenemos el llenado de granos, y ustedes pueden ver las etapas en tiempo térmico, y en días, y el estado en escala fenológica, cómo sería. Entonces, cuando tenemos un cultivo de maíz, lo que primero tenemos una etapa inicial, en el cual lo que tenemos que tratar de lograr es incrementar el índice de área foliar, ¿no? Entonces, lo que hace el maíz básicamente es diferenciar hojas. Esta diferenciación de hojas nos va a hacer función del híbrido que tenemos, pero también el índice de área foliar, que es la superficie de hojas que tenemos por metro cuadrado, va a estar influenciada también por la densidad de siembra que nosotros tenemos, y la calidad ambiental, ¿no? Entonces, podemos tener una variación en el índice de área foliar, pero ese índice de área foliar tiene que llegar al 95% de intercepción para no tener ninguna pérdida de rendimiento asociada a la no intercepción de radiación. Nosotros en la zona con densidades altas tenemos índices de área foliar de entre 5 y 6, o sea que este gráfico queda corto para que ustedes se den una idea de cuando queremos expresar máximo rendimiento. Y por otro lado, en la parte baja tenemos cómo es el crecimiento radicular, que también, digamos, es un componente clave a la hora de la plena expresión del rendimiento. Cuando queremos maximizar rendimiento, tenemos que tener un muy buen sistema radicular con una buena capacidad de exploración. Cuando llegamos a la etapa de diferenciación, en el cual se genera la espiga, el número potencial de granos
que tenemos por metro cuadrado va a ser función de la cantidad de plantas que tenemos por metro cuadrado y podemos llegar a tener rendimiento, número de granos altísimos, entre 6.000, 8.000 hasta 10.000 en algunos casos, pero de este valor alto, generalmente siempre tenemos una fuerte pérdida de ese número potencial de granos, y esta pérdida de potencial de granos va a ser función del ambiente que tenga durante la floración el cultivo de maíz, ¿no? Entonces, si sufre algún estrés, vamos a perder muchos más, y si no sufre estrés y además está bien nutrido el cultivo en esta etapa, pues esta pérdida puede ser menor, y esta fijación de granos también está asociada a algunas condiciones climáticas, básicamente al ambiente, en el cual se genera la floración, y el híbrido o el genotipo que estamos utilizando en este momento. Además, una vez que sucede el cuaje, el grano comienza a crecer, principalmente lo que hace es dividir células, y en esta etapa lo que hace es fijar el número de células que van a almacenar almidón en el grano. Entonces vamos a tener el número de células total que van a tener almidón, y a partir de aquí comienza el llenado de granos, ¿no? Que este llenado de granos tiene una variación, ¿no? Podemos tener granos de 250 a 300, y lo que nosotros vemos acá en condiciones de rendimiento potencial es que estamos yendo a más de 300 granos, 340, estamos entre 350 y 380 gramos o miligramos por grano de maíz. Entonces, si nosotros tenemos un rendimiento medio, tenemos una pérdida media con 4.000 granos a 280, 300, podemos sacar 11.000 kilos de grano, pero si nosotros nos ubicamos en 6.300 granos por metro cuadrado, los cuales van a pesar 330 gramos, el peso de 1.000, podemos estar pensando, desde el punto de vista fisiológico, que es alcanzable 19.000 a 20.000 kilos de grano de maíz. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esto, ¿no? Entonces, bueno, como le dije recién, una de las cuestiones clave es el tema de lograr las plantas por metro cuadrado. Entonces, necesitamos sí o sí sembrar con precisión. No podemos tener plantas dominadas ni dominantes, eso es clave. Lo que decimos nosotros es que tiene que el 90-95% de las plantas tienen que nacer entre las 24 y las 48 horas para no tener diferencias más adelante en el crecimiento. Entonces lo que tenemos que buscar es esto. Ustedes pueden ver acá cómo estamos tratando de lograr maximizar la implantación del cultivo, y para ello tenemos que disponerlo en una distancia, tanto desde el punto de vista de distancia entre plantas, como en la misma profundidad, y que tengan también una nutrición adecuada y un tratamiento de semillas adecuado para que todas emerjan al mismo tiempo. Esto es lo que ustedes ya conocen como uniformidad temporal. Ustedes pueden ver acá ejemplos, por ejemplo, que estamos midiendo. Está germinando el 5 de noviembre a la tarde, y por la mañana está emergiendo. Entonces estamos logrando tener un stand de plantas homogéneo. Este es un ensayo que hicimos acá en el valle. Ustedes pueden ver cómo marcamos algunas plantas. Marcamos con un cable, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, marcamos con un cable cuáles nacieron en un momento, el 28 de octubre, y cuáles nacieron el 4 de noviembre, que están acá con un cable rojo, puede ver ahí. Y lo que pueden ver es que la diferencia en el tamaño de la espiga, ¿no? O sea que tenemos y se va a traducir en el rendimiento, una diferencia en los días. Entonces es clave para poder tener alto rendimiento es que todas las semillas germinen rápida y uniformemente.
Y muchas veces estas cuestiones no las tenemos en cuenta. ¿Y cuáles son esas variables que tenemos que ver también desde el punto de vista? Tenemos que ver calidad y variabilidad de la semilla. Todas las semillas tienen que ser iguales. Hay unos estudios que dicen que las semillas más chicas germinan más rápido. Entonces sí o sí tenemos que tamañar la semilla para que sembrar todas el mismo calibre. También tenemos que ver el tema de temperatura de suelo, porque la temperatura de suelo acá en el sur, digamos, le cuesta levantar y a veces levanta la temperatura sobre la superficie, pero cuando vamos un poco más abajo ahí está más frío y también hay variabilidad debido a la textura del suelo. Entonces por ahí medimos en algunos lugares donde está bien la temperatura y en otros lugares donde está un poco más baja y tenemos algunos problemas de diferencia en la emergencia, lo mismo que la humedad. Nosotros acá, depende del sistema de riego que estemos utilizando, podemos tener, si tenemos pivot, podemos manejarlo un poco mejor, pero cuando manejamos con riego gravitacional, a veces suele haber un dolor de cabeza porque si se hacen riegos presiembra y hay distinta textura de suelo, en el valle hay lugares donde se seca más y lugares donde se seca menos, entonces tenemos alguna variación asociada a eso. Después es clave, con el tema de la máquina, lograr un adecuado y uniforme contacto de semilla-suelo. Eso es muy importante, regular la presión de los cuerpos en la sembradora para que todos trabajen a la misma presión y no se generen complicaciones, sobre todo cuando estamos hablando de suelos pesados como los que tenemos acá en el valle. Hay que ubicar la profundidad, que tiene que ser la correcta, ahora vamos a ver un poco de profundidad, y tiene que ser homogénea para que en todas las plantas la emergencia temporal sea uniforme. Y bueno, una cuestión que tenemos en el tema de riego gravitacional es el tema que no tiene que haber encostramiento en el suelo. A veces los suelos pesados, como tenemos acá, con contenido de materia orgánica medios abajo, pueden originar un encostramiento, entonces también tenemos problemas de emergencia asociados a eso. Con lo que respecta a la temperatura del suelo, es lo que les contaba recién, ustedes pueden ver acá la cobertura, por ausencia de cobertura a veces nos afecta la temperatura. Ustedes pueden ver ahí un ensayo que hicimos acá en la localidad de San Javier, que es acá a 20 kilómetros de Viedma, y teníamos un ensayo con cobertura de maíz y uno en el cual se había roturado parte de esa cobertura, y ustedes pueden ver una diferencia de 6 grados la temperatura, como está tomado al mediodía, pero está tomado a 5 centímetros de profundidad, y vean la diferencia de temperatura que tenemos simplemente con tener cobertura o no. Esto es una foto que está acá en Caitacó, en el cual esto sería General Conesa, en el cual ustedes pueden ver cómo la temperatura en periodo de siembra temprano, la cobertura afecta a la temperatura del suelo y cómo logramos en mejores emergencias fechas tempranas cuando removemos parte de esa cobertura. Bueno, la temperatura que nosotros tenemos que ver básicamente tiene que estar por sobre los 13-14 grados en el suelo, en los primeros 5 centímetros, y eso nosotros lo que hicimos fue con Jorge Mercó y María Elena Otegui hacer un estudio en el cual ustedes pueden ver acá el tiempo, esto está hecho a través de Ceres Maíce, el tiempo que demoraría la emergencia, entonces sería siembra más 100 grados día, en la distinta fecha de siembra para acá, para la zona de Viedma, y ustedes pueden ver que tenemos que ver que fechas del 1 de octubre estamos demorando una media de 19 días en emerger. Ya cuando nos venimos al 15 de octubre, mediados de octubre, ya el tiempo o la demora que tenemos ronda entre los 14 y los 15 días, que estaría acorde como para tener una buena emergencia. Y ya cuando venimos a noviembre y a diciembre, ya la emergencia es mucho más acelerada, entonces tendríamos que estar ubicándonos entre fechas entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, como para lograr emergencias homogéneas. Algunas cosas que nos pasa acá en la zona, quizás ustedes también, depende
la temperatura y la fecha de siembra que estén utilizando, pero muchas veces pasa esto, encontramos plantas así en el suelo enterradas, y esto se debe principalmente a bajas temperaturas después del proceso de imbibición de la semilla, en el cual no hay crecimiento, pero se sigue ingresando agua a la planta, y en esta imbibición hace que se ponga rígida parte del tejido y se termine rompiendo. Entonces muchas veces tenemos estos problemas. Medimos temperatura en los primeros días de octubre, en la primera semana da bien, pero después por ahí tenemos un ingreso de aire frío, que es una semana fresca, una semana, 10 días con temperaturas por debajo de 10 grados, y cuando se está en el proceso de emergencia encontramos este problema. Bueno, con el tema de la profundidad es muy importante, el tema de regular bien la profundidad de siembra, que sea homogénea en todo el planteo, pero qué profundidad necesitamos tener para tener máximos rendimientos. Ustedes pueden ver acá en esta imagen el tema de las distintas profundidades y el tema de dónde ubicamos la semilla y dónde se ubican las raíces nodales. Acá hay un ensayo hecho también en Iowa, en donde se puede ver la diferencia de rendimiento simplemente asociada a la profundidad. Y esto es muy importante porque el gran aporte la gran masa radicular nace de las raíces nodales, y estas raíces nodales tienen que estar bien ancladas para poder crecer rápidamente y explorar rápidamente el perfil. Cuando sembramos muy en superficie, creyendo que van a nacer más tempranamente, en realidad lo que comprometemos es el sistema de raíces nodales, que está muy, muy en superficie, y entonces está muy expuesto a condiciones de humectación y desecación y de temperaturas altas y bajas. Entonces las raíces no crecen tan bien como si crecieran a profundidades acordes. Estos son ensayos que ustedes pueden ver de Bragaccini, en lo cual la profundidad en función de la velocidad de siembra, y ustedes pueden ver simplemente con profundidad la diferencia en el rendimiento que hay por sembrar a 6 centímetros de profundidad o a 3 centímetros de profundidad. Esta profundidad es la que nos va a generar, una profundidad correcta nos va a generar un buen desarrollo de esta corona de raíces que se genera en el subnudo que se genera sobre el mesocótilo. Una cuestión importante a tener en cuenta es que hay algunos híbridos que varían la longitud del mesocótilo. Entonces, si bien, digamos, la longitud del mesocótilo ubica el subnudo generalmente entre 1 y 2 centímetros por debajo de la superficie, si estamos sembrando muy en la superficie, estas raíces nodales quedan prácticamente expuestas o desnudas. Y hay híbridos que tienen distinta longitud de mesocótilo. Entonces una de las medidas que podemos hacer para saber cuál es la profundidad correcta para cada híbrido es medir la profundidad, la longitud del mesocótilo medio para ese híbrido y sumarle 2 centímetros. Esa sería la profundidad exacta para esa variedad de maíz. Bueno, otro aspecto importante al momento de la siembra es el tratamiento de semilla. Estamos experimentando con distintos tratamientos de semilla y encontrando algunas cosas interesantes. Estamos aplicando micorrizas, ácidos húmicos y algunos nutrientes, algunos macros como fósforo y potasio, y también micronutrientes, como pueden ver ahí. Esto nos está generando una mejora en la germinación, homogeneiza la emergencia de todas las plantas, sobre todo cuando tenemos suelos fríos, como los que tenemos acá, en los cuales la disponibilidad a veces de algunos nutrientes por temperatura no están tan disponibles, digamos, para las plantas. Y unas cuestiones que vemos realmente son estas, muy importantes, el tema de
incrementa el número de raíces y el peso de las raíces, y sobre todo hay un incremento profuso de la cantidad de pelos radiculares absorbentes, que son los que van a intervenir en las primeras etapas del cultivo en aportar todos los nutrientes para un crecimiento y un establecimiento rápido. Ustedes pueden ver acá una foto que hicimos, un ensayo que hicimos en una chacra cerca de acá, 30 kilómetros de Viedma, y pueden ver el desarrollo radicular, la masa radicular que se genera con estos tratamientos en etapas iniciales. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos lograr altos rendimientos, necesitamos tener raíces masivas. O sea, las raíces tienen que colonizar todo el perfil de suelo. Ustedes pueden ver ahí las imágenes, cómo sería vean el distanciamiento que tenemos entre plantas y vemos las raíces como son. Todas las raíces están todas entrelazadas, y estas raíces también que están entrelazadas están compitiendo entre sí. Entonces también se está generando un estrés, no solamente en la parte aérea, sino en la parte radicular, entre las mismas plantas, una competencia intraespecífica. Entonces está generando un estrés, y entonces todo lo que podamos aportar nosotros para que estas raíces estén en mejores condiciones se va a repercutir en el mayor rendimiento potencial de nuestro maíz. Bueno, ¿qué sucede con la fecha de siembra y con el rendimiento? Este también es parte del trabajo que hicimos con María Elena y con Jorge, en el cual se modelizó con datos meteorológicos de 27 años, acá de la experimental del INTA Valle Inferior, cuál sería el rendimiento alcanzable en grano y para distintas fechas de siembra. Entonces ustedes pueden ver en este gráfico que se encuentra acá a la izquierda que tenemos con fechas de siembra a partir del 1 de octubre, rendimientos que serían los máximos, y a medida que nos demoramos en la fecha de siembra, el rendimiento cae. Esto es el libro, pero lo importante es ver qué valores de rendimiento podemos alcanzar. Ustedes pueden ver que el modelo tira que se pueden llegar a tener 20.000 kilos, con fecha de siembra entre el 1 de octubre y el 15 de octubre. Ya cuando nos venimos a noviembre hay una pequeña merma en el rendimiento, y ya cuando nos venimos a diciembre ya la merma, dando más tardíamente, mucho mayor. En el gráfico que tienen acá sobre la derecha es importante ver, digamos, cuál es el riesgo de heladas, ¿no? Entonces acá lo que tenemos son días de temperaturas menores a 0 grados. Entonces cuando sembramos 1 de octubre podemos tener una media de 2 días con temperaturas menores a 0 grados, y cuando nos venimos a octubre y a 15 de noviembre, ya el 15 de noviembre prácticamente no tenemos problema de heladas, y en octubre podemos tener una helada, y esa helada nos puede afectar, pero generalmente el meristema de crecimiento se encuentra por debajo del suelo, entonces permite el rebrote del maíz. Ya cuando nos vamos a 15 de diciembre volvemos a tener problemas de heladas, pero en realidad estas son las heladas otoñales, que nos afectan el rendimiento porque nos cortan el ciclo del cultivo. Entonces, como para tener una idea de la fecha de siembra que nosotros tenemos que ver, es fecha de siembras tempranas, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, y estamos utilizando principalmente cultivares de ciclos intermedios con entre 117, 118 a 121 días serían los que maximizarían el rendimiento en la zona. Pero bueno, ¿qué pasa si nos atrasamos con la fecha de siembra en la zona? Tenemos una pérdida, eso es clave, es una pérdida que medimos, hicimos varios años de ensayo en el cual tomamos el cultivo de maíz sin limitaciones hídrico-nutricionales con muchos híbridos, y lo que estamos viendo es que perdemos aproximadamente 80 kilos de grano por día de atraso en la fecha de siembra recomendada, y tenemos una media de 11% de brecha por fecha de siembra, con máximos que llegarían al 17%. Entonces esto es muy importante, el tema de el manejo está teniendo una implicancia muy importante
a la hora de determinar simplemente la fecha de siembra, determinar parte del rendimiento máximo que vamos a alcanzar. Por ello nosotros sabemos que podemos decir que en 20 días se pierden 1.600 kilos de maíz. Es realmente muy importante la pérdida que se está generando. Cuando pasamos a la estructura de cultivo y hablamos de densidad, ¿qué densidad vamos a manejar para estos ambientes? Entonces, bueno, tomamos un poco el concepto de Andrade, en el cual él separa distintos ambientes, altos, medios y bajos, en función de la calidad ambiental, y esa calidad ambiental generalmente la asocian a restricciones hídricas, menos restricciones, o medias restricciones, o sin restricciones hídricas, y en el caso nuestro, como nosotros regamos durante todo el cultivo, la restricción hídrica no pasaría a ser un problema. Entonces, nuestra principal restricción que estamos teniendo es la fuente nitrogenada, son suelos con relativamente bajo desarrollo, con baja materia orgánica, entonces el aporte de nitrógeno del suelo puede ser variable, pero generalmente es relativamente bajo. Entonces, hicimos un ensayo que hizo Roberto Martínez, de la Estación Experimental acá en Valle Inferior, en el cual se evaluó se evaluó la densidad por la densidad, distintas densidades, y se la cruzó con nitrógeno. Ustedes pueden ver que tenemos densidades que van desde 86.000 hasta 170.000 plantas. Esto está sembrado en doble hilera para poder distribuir las plantas. Después les voy a mostrar alguna foto de cómo es el ensayo. Pero lo importante es entender que la respuesta a la limitación nuestra, o sea, para definir una calidad del ambiente, el principal efecto limitante, factor limitante, es el nitrógeno. Entonces, ustedes pueden ver cuál es la respuesta. Llegamos con 185 kilogramos de nitrógeno, también pusimos 370 kilogramos de nitrógeno, como para tener un rendimiento, no tener limitaciones, y ustedes pueden ver que los rendimientos con 130.000 plantas estaríamos en 19.000 kilos. Ya cuando nos pasamos de plantas vemos que se plancha el rendimiento, no hay un aumento en el rendimiento, y en estas densidades tan altas hay mucho quebrado de plantas a cosecha. Prácticamente esto es desde el punto de vista académico y para ver cuál es el comportamiento, ¿no? Entonces, lo que vemos de este gráfico interesante es ver que hay un incremento en la densidad entre 80 y 120.000 plantas, hay un aumento en el rendimiento. Entonces tenemos que ubicar la densidad para máximo rendimiento dentro de este rango. Eso, bueno, todo muy lindo, pero desde el punto de vista de los híbridos, no todos los híbridos toleran la misma densidad. Entonces hicimos un ensayo de densidad por genotipo para ver en qué densidad se maximizaba el rendimiento para distintos híbridos, porque los distintos híbridos toleran o generan el rendimiento de distinta forma. Entonces es muy importante conocer y preguntarle al semillero cuál es la densidad recomendada para maximizar el rendimiento. Cada semillero conoce sus híbridos, y para cada híbrido cuál es la densidad, y tiene que tener esa información. Pero ustedes pueden ver acá que tenemos ensayos con 82.000 plantas por hectárea, que generan 20.000 kilos de grano, y otros materiales que también generan cerca de 20.000 kilos por hectárea, pero hablando de casi 110.000 plantas por hectárea cosecha. Entonces tenemos una brecha muy importante, cercana al 20% en lo que es densidad asociado al genotipo. Entonces lo que nosotros vemos es preguntar al semillero cuál es la densidad óptima para ese híbrido, y si tolera o no tolera cargar de plantas a ese híbrido, si tolera cargarlo de plantas. Otro aspecto importante es el tema del arreglo espacial. Hay varios trabajos en el cual hablan del arreglo espacial, del distanciamiento entre líneas.
Entonces, bueno, este es un ensayo que se hizo en Caitacó, que llevó a cabo María Gutiérrez, en el cual lo que vemos lo que se puso fue básicamente 2 híbridos distintos, con una densidad de 90.000 plantas de cosecha. Es un ensayo llevado a campo, esto está llevado a campo, y bueno, riego por aspersión, no le faltó agua. Pueden ver las dosis de 120 kilos de MAP y 300 de nitrógeno entre el suelo y el fertilizante. Y cuando comparamos los distanciamientos entre 70 y 35 para ambos híbridos, no encontramos diferencias entre estos materiales. Sí hay diferencias asociadas al potencial de rendimiento de cada híbrido, pero no al estrechar líneas. Hicimos algo parecido, esto lo hicimos acá en Viedma, un ensayo un poco más controlado, en el cual, ¿qué pasa si estrechamos líneas, pero en el sistema de riego nuestro, que es el sistema gravitacional? Entonces la idea fue sembrar 2 hileras sobre el surco. Nosotros lo que sembramos es en el surco, acá, ustedes pueden ver en esta imagen, acá es el surco, este es el lomo. Entonces lo que sembramos acá sembramos 2 hileras sobre el lomo de este surco, y lo que hicimos fue poner 106.000 plantas y ver el distanciamiento. Entonces el distanciamiento, comparamos un distanciamiento clásico que es a 70, este surco, o pusimos 2 hileras. Entonces estas 2 hileras más o menos nos quedan a 25 centímetros entre sí, y el ancho entre los 2 surcos que nos quedaría sería más o menos aproximadamente 45 centímetros. Entonces en realidad no es dividir a 35, sino lo que estamos haciendo es juntamos 2 hileras más juntitas y dejamos un espacio interfilar más ancho. Este ensayo se sembró el 1 de noviembre, y bueno, tuvo fertilización con nitrógeno, alcanzó los 350 kilogramos de nitrógeno, y a su vez se hicieron 2 aplicaciones, y además le aplicamos nutrientes foliares tanto en B3 como en B6, y se hizo una aplicación de aminoácidos libres en B3 también. Esa es parte del ensayo. Así es como se ve. Ustedes pueden ver cómo tenemos hacia atrás los distintos bloques. Bueno, hacia ese costado están la simple hilera, y acá tienen una foto para que vean cómo es el desarrollo del cultivo de las 2 hileras, cómo queda la distancia y cuál es el distanciamiento. Entonces, para que vean el distanciamiento. Y bueno, acá pueden ver en esta foto cómo llegó el cultivo pasando R1 en floración. Ustedes desde acá hasta acá tienen el doble hilera, y a partir de acá tienen hilera simple. ¿Y qué encontramos? Encontramos que para este híbrido era un Pioneer 1815 que tolera alta densidad de siembra. Encontramos diferencias en el rendimiento por sembrar en doble hilera cercanas al 10%, se ubicó casi en 19.000 kilos en doble hilera, y estábamos hablando de 17.000 kilos de rendimiento medio. Así que lo que podemos llevarnos de estos ensayos, tenemos que seguir trabajando, es que tenemos híbridos que toleran cargarlos de plantas y otros que no, y hay híbridos que se comportan o responden positivamente al estrechar la hilera, y hay híbridos que no responden a eso. Entonces tenemos que ir seleccionando híbridos que nos permitan tener estas características. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la nutrición? La nutrición es algo muy importante. Cuando hablamos de alto rendimiento no podemos fallar en ningún momento. El maíz no tiene que sufrir ningún estrés nutricional en ningún momento para evitar pequeñas pérdidas. Todos los pequeños estreses que se generan de ese rendimiento potencial siempre le van restando rinde. Entonces, tenemos que tratar de manejar todo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es hacer una nutrición de precisión. ¿Y cómo hacemos una nutrición de precisión? Entonces, cuando hablamos de nutrición de precisión, tenemos que principalmente conocer todos los elementos disponibles que tenemos en el suelo para el cultivo de maíz. Entonces, tenemos que hacer un análisis completo del
del suelo. No podemos quedarnos simplemente con fósforo, nitrógeno bueno, y algo más, sino que tenemos que conocer bien exactamente todos los nutrientes que el maíz va a absorber para obtener máximo rendimiento. Entonces, cuando pensamos un análisis, pensamos en algo así, en el cual tenemos todas las variables químicas analizadas, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, carbonato, sodio, encima de saturación de base es importante. El tema de los cationes intercambiables, cuál es la SIC, cuáles son los cationes, o sea, no solamente la capacidad de intercambio catiónico, sino cuáles son los cationes que están en el complejo de cambio. Nos permite definir suelos, por ejemplo, bajo materia orgánica, ligeramente alcalino, son suelos como los que tenemos acá, y también tenemos que conocer todos los nutrientes que el maíz va a absorber, nitrato, fósforo, potasio, magnesio, sulfato, conocer la disponibilidad y cuál es el nivel en función del cultivo, en este caso de maíz. Entonces pueden ver que muchas veces tenemos deficiencias de algunos micronutrientes, que muchas veces están asociados a la disponibilidad, asociados también al pH que tenemos, que generalmente son alcalinos. Entonces son cuestiones que tenemos que empezar a ver, pero si ustedes están pensando también en obtener máximos rendimientos, tenemos que tener estos análisis para saber cuáles son exactamente con precisión, cuáles son los nutrientes que el suelo nos va a aportar y cuáles no están disponibles, si bien pueden estar en el suelo, no están disponibles para el cultivo o están disponibles en baja concentración y tenemos que reponer. No solamente tenemos que quedarnos con el análisis de suelo, sino que también lo que tenemos que hacer es analizar las plantas, saber cómo se están comportando. Entonces, este es un ensayo que se llevó a cabo en el carbón, con datos que me pasó Javier Fornieles, en el cual se hizo un análisis de tejido en el estado de entre B3, B2 y B3 fue. Esto fue asociado porque habíamos visto una pequeña deficiencia de zinc en el cultivo. Entonces, al ver esa deficiencia, lo que hicimos fue hacer una aplicación de zinc foliar en ese momento y se tomó, después de la aplicación foliar, se tomó el análisis para ver si se había corregido esa deficiencia. Ustedes pueden ver acá que el zinc se corrigió, esa deficiencia estaba corregida y está en niveles altos, pero encontramos como sorpresa que teníamos bajos niveles de potasio. Eso es un suelo franco arenoso, entonces se hizo una aplicación también foliar, pero es importante a veces ver que en algunos casos tenemos deficiencias que no se aprecian a simple vista, digamos, cuando las podemos observar a través de análisis foliares, también en cobre y manganeso. Esto del cobre está asociado también al pH del suelo y que tenemos. Entonces es muy importante conocer, digamos, cuál es el comportamiento, cómo se va comportando el cultivo para alcanzar un rendimiento máximo, y no tenemos que esperar a ver síntomas, porque cuando los vemos, los síntomas, ya perdimos rendimiento. Esa sería un poco la cuestión. En el caso de fósforo y de zinc, vemos que tenemos algo de respuesta. Ustedes pueden ver ahí ensayos con MAP, entre 0 y 100. Vemos respuestas cuando cargamos con muchas plantas. Si bien también el MAP tiene nitrógeno, que aporta, digamos, el porte radicular y el avance radicular en suelos fríos, como los que tenemos acá, y en el caso del pH nuestro que tenemos pH alcalino, eso es en la estación experimental, el fosfato monoamónico tiene reacción ácida, entonces nos ayuda también a mejorar el balance de pH en el suelo. Un aspecto importante a tener en cuenta también es la interacción fósforo-zinc. A veces al echar mucho fósforo como MAP, a veces TAP también, pero hay una interacción entre el zinc cuando los niveles de zinc no son los más altos. 1.31 es un nivel relativamente, está en el límite, y se aprecian estos síntomas de déficit, también asociado a la temperatura del suelo, porque generalmente cuando sembramos tempranamente son bajas temperaturas, hay
hay híbridos que muestran este síntoma de déficit mucho más marcado que otros, así que es recomendable la aplicación de zinc también o en el tratamiento de semillas o cuando hacemos aplicaciones con fertilizantes en la siembra, con agregarle zinc. ¿Qué pasa con el nitrógeno y con el azufre? Que son los elementos que más nos limitan a nosotros, principalmente el nitrógeno. En el caso del azufre, en la zona no es tanto problema, principalmente asociado a que el agua del Río Negro trae azufre, y te pueden ver en la media entre casi 18 miligramos por litro a 35, dependiendo de la época del año y del año. Eso nos aportaría, con los riegos que nosotros hacemos, entre 80 y 100 kilos de azufre por hectárea, de sulfato, azufre como sulfato por hectárea, así que no sería tan limitante, y por lo cual no hemos encontrado respuesta al agregado de azufre en los distintos ensayos que hemos hecho, en distintas condiciones, y también, digamos, el azufre en las zonas semiáridas muchas veces está presente como yeso. Nosotros en la experimental hay 2 lotes que tienen un horizonte gípsico a los 70 centímetros de profundidad, con alta concentración, con más de 5% de azufre. Entonces, cuando regamos se solubiliza, entonces el azufre lo tenemos ahí abajo, así que no encontramos respuesta. Lo que sí encontramos gran respuesta es el agregado de nitrógeno, y tienen las imágenes. Es una planta de maíz con tratamientos desde 0 hasta 210 unidades de nitrógeno aplicadas, y cuál es la respuesta en el crecimiento, es realmente asombroso. Ajustamos algunos modelos en distintas condiciones, y ustedes pueden ver que la concentración de nitrógeno en el suelo más fertilizante para maximizar el rendimiento estaría en el orden de los 300 unidades de nitrógeno, kilogramos de nitrógeno por hectárea. Eso varía, pero está dentro de ese rango, ustedes pueden ver el rango, o sea que tendríamos que apuntar para maximizar rendimiento a tener entre el suelo y el fertilizante 300 kilogramos de nitrógeno disponibles. Si tomamos una referencia de que vamos a sembrar 100.000 plantas por hectárea, estaríamos pensando en tener 3 gramos de nitrógeno por planta. Sería el número para pensarlo de gramos de nitrógeno por planta, a tenerlo en cuenta para tener disponible. Pero bueno, ¿qué pasa con la absorción de nitrógeno? Cuando hablamos de la absorción de nitrógeno, sobre todo en el caso de riego gravitacional, que podemos tener pérdidas por lixiviación, en este caso. Hay dos teorías, o básicamente dos comportamientos en función de los híbridos. El comportamiento tradicional dice que los híbridos más o menos el maíz absorbe más o menos el 60% del nitrógeno total que requiere hasta la floración, y ahí, a partir de ahí, un 40% va a seguir absorbiendo en posfloración, aunque un trabajo más reciente de Balboa y Ciampiti del 2017 dice que híbridos modernos tienen un incremento de absorción de nitrógeno en posfloración mucho mayor. Ellos hablan de que se absorbió hasta la floración solamente el 40%, y falta entre un 50 y un 60% del nitrógeno se absorbería en profloración con híbridos nuevos. Lo que esto nos marcaría que tendríamos que pensar en en seguir haciendo aplicaciones, o pensar alguna forma de aplicación en posfloración a través de la aplicación en el agua de riego con equipo de pivot, o en el agua de riego a través de riego gravitacional. Son las estrategias que podríamos pensar, o tratar de ubicar la disponibilidad de ese nitrógeno más tardíamente a través del uso de algunos inhibidores de la nitrificación,
así que lo que nosotros hicimos fue medir en híbridos, esto es la tesis de maestría mía, en el cual trabajamos con nitrógeno, con agua, hicimos interacciones, y ustedes pueden ver acá que la absorción de nitrógeno en la biomasa aérea, a R1, y cuando llegó a madurez fisiológica, tuvimos más o menos un 65% de absorción, los tratamientos con más nitrógeno, respecto del total que se tenía. Entonces, en posfloración, este material absorbió un 35%, en promedio, un 35% más o sea, un 35% del nitrógeno que faltaba en posfloración. Entonces, cuando florece, todavía nos falta acumular 90 kilos de nitrógeno más. Y bueno, la estrategia es decir, bueno, ¿cómo podemos aportar ese nitrógeno sin que en caso de riego gravitacional como los que tenemos en la zona, se nos lixivian? Entonces, estamos pensando en refertilizar en R1, entonces, eso es lo que les contaba recién, hacer aplicaciones foliares a través de los equipos de riego pivot sería una opción por lo más interesante. Y si no, la otra opción que habíamos pensado es utilizar inhibidores de la nitrificación. Entonces hicimos un ensayo, esta es una tesis de grado de un ingeniero, bueno, que está trabajando en el carbón, que es Giovanni Cantera, en el cual lo que hicimos fue probar una molécula que se llama DMPP, que es un inhibidor de la nitrificación, entonces evita que pase de amonio a nitrato. Entonces, que al quedar como amonio, es retenida más tiempo y es menos lixiviable que si la dejáramos a la urea tal cual. Entonces, esta es una urea tratada con este producto, tienen el nombre. Entonces, lo que hicimos fue hacer un ensayo que venía en un sensor de pastura de alfalfa de varios años, en el cual los niveles de nitrógeno eran importantes, pero encontramos una cuestión importante. Lo que encontramos fue que en niveles donde había respuesta, 70 kilogramos de urea tratada con liberación lenta era similar al resto de los tratamientos, y cuando usábamos urea sola había un diferencial de rendimiento de 2.300 kilos. Entonces, una de las cuestiones que pensamos, bueno, 70 kilos de liberación lenta equipararían a 140 de urea o de urea de liberación lenta. Ustedes pueden ver que si ustedes suman 140 más 140, estamos alrededor de 280 kilos de nitrógeno, en el cual maximizaríamos el rendimiento. Lo que pasa que, bueno, fue un híbrido que se sembró no de tan alto potencial y se sembró después del 15 de noviembre, en el cual no alcanzó a expresar más rendimiento, pero es interesante la respuesta que nos está generando esta urea de liberación lenta. Lo que podemos ver quizás es menor pérdida por lavados, no la podemos medir directamente, la medimos indirectamente en la captura, pero las estimamos por lo menos que no esté disponible a nivel radicular para que la absorba el maíz. Y bueno, una cuestión que hicimos también era evaluar a ver si ahorrábamos dinero al solamente aplicar 70 de liberación lenta versus 140 kilogramos de urea acá con este rendimiento. Y lo que vimos es que en realidad en la zona el costo que teníamos era 1 kilo de liberación lenta, era 1,8 kilos de urea, así que no terminábamos de ahorrar, no ahorrábamos dinero, pero sí, digamos, cuidamos el ambiente desde el punto de vista de evitar pérdidas de nitratos por lavado. Entonces, bueno, de este trabajo surge una estrategia de combinar, la posibilidad de combinar en aplicaciones tardías, entre B6 y B8, aplicaciones conjuntas o mezclas de urea común más urea tratada, para tener una disponibilidad inicial rápida de algunos kilos de nitrógeno en B6, y que esa inhibición del pasaje de amonio a nitrato por la liberación lenta nos permita tener nitrógeno disponible en posfloración para sostener esa absorción tardía y mantener y expresar mayor rendimiento. Un capítulo aparte también es clave el tema de micronutrientes.
Lo que tenemos que hacer es una fertilización balanceada, no solamente pensar directamente en los macro y mesonutrientes o cuál es el limitante, sino también empezar a balancear la fertilización. Nosotros vemos a través de análisis de suelo y análisis de plantas algunas deficiencias, pueden ser asociadas a hierro, manganeso, cobre, zinc. Esto lo podemos solucionar y tenemos que aportarlo. Básicamente lo podemos reconocer a través de los análisis foliares, pero también aplicarlos en etapas iniciales del cultivo. Hacemos aplicaciones entre B2 y B6 para evitar tener una mejor translocación de otros nutrientes que no estén limitados. Una cosa muy importante que se está viendo en Argentina también y a nivel mundial es el tema de los bioestimulantes. Nosotros pensamos el tema de bioestimulantes es para aumentar la resistencia al estrés. ¿Y por qué hablamos de resistencia al estrés si tenemos agua? Es que estamos generando un estrés muy importante al poner muchas plantas por hectárea. Al hablar de 100.000, entre 100.000 y 110.000 plantas por hectárea, el estrés que se le genera a la planta es muy importante. Entonces estamos evaluando el comportamiento de estos bioestimulantes. Hay una multiplicidad de bioestimulantes. Hemos evaluado algunos aminoácidos libres con buen resultado. Algunos análogos o precursores hormonales que tienen gran actividad radicular. Evaluamos también parte de mezclas que tienen glicina-betaína, que generan, son osmoprotectores a nivel de situaciones de déficit hídrico. Muchas veces a nivel a campo sufrimos o en ciertos momentos del verano, en posfloración o llegando a la floración, hay entrada de aire caliente desde el norte, en el cual se generan ciertos déficits hídricos, y entonces estas moléculas nos estarían generando un efecto homoprotector. Hemos aplicado también ácidos húmicos y fúlbicos, tanto en tratamiento en semillas como en plantas en foliar, y con resultados en el crecimiento y largo de raíces notable, parte de esa foto que yo les mostré hoy. Y bueno, hay algunos otros más, el tema de extractos de algas que estamos evaluando, y no solamente quedarnos con sustancias, sino también estamos aplicando algunos microorganismos, básicamente a Zoospirillum brasilense, que hay muchos estudios en Argentina, más de 10 o 15 años de estudio con Zoospirillum, en el cual hay gran respuesta a la aplicación en la mayoría de los casos, 70 y 80% de los casos hay alguna respuesta. Esa respuesta está entre el 5 y el 6%, pero todo lo que nosotros podamos hacer para maximizar ese rendimiento nos va a ayudar a tener menos pérdidas, maximizamos el rendimiento. También evaluamos micorrizas y tricodermas, y bueno, concepto que quiero que se lleven es que no solamente tenemos que pensar en nutrientes químicos, sino también tenemos que pensar en nutrientes biológicos, y lo que estamos hablando es construir en el lote la fertilidad gráfica desde 3 puntos de vista, químico, físico y biológico. Eso nos va a llevar a maximizar los rendimientos, no solamente en cultivo de maíz, sino de todo el planteo. Bueno, como para ir ya terminando, ¿cuánta agua requiere el maíz? Es una pregunta que estamos estudiando en la zona. Es bastante complejo estudiar el tema de cuánta agua requiere el maíz. Sobre todo, hay estudios a nivel internacional de rendimientos, de consumos de agua, pero para rendimientos entre 10 y 12 toneladas. Pero bueno, ¿qué pasa cuando queremos expresar el pleno rendimiento? O sea, queremos sacar lotes de 16, 18, 20 toneladas de grano. ¿Cuánta agua consumen? Los modelos ahí no nos dicen mucho, así que es parte del trabajo que estamos llevando adelante ahora. Pero como para tener una pequeña una aproximación, nosotros queremos saber o tratar de entender cuánta agua se necesita, en el cual podamos maximizar el rendimiento y tengamos
sin desperdiciar ese agua, ¿no? Podemos ver acá que para la zona de Conesa tenemos evapotranspiraciones, que llegamos a 870 milímetros durante el ciclo de cultivo, y el maíz, en este otro trabajo que realizó Roberto Simón Martínez acá de la estación experimental en conjunto con gente de España, cuando vemos el rendimiento máximo entre el 100 y el 110% de la evapotranspiración, es que se están alcanzando los rendimientos máximos. Entonces hay una respuesta del maíz al agregado de agua. La cantidad de agua va a ser función de la evapotranspiración que tengamos en el cultivo, pero no solamente de la evapotranspiración, sino de la eficiencia de riego que nosotros vamos a estar utilizando. No es lo mismo un equipo de aspersión que un riego gravitacional. Entonces podemos tener entre 85 y 90% de eficiencia en riegos por aspersión, y en riegos gravitacionales medios entre 40 y 60% los mejores, lo que nos daría láminas de riego entre 950 y 1400 milímetros para satisfacer esos requerimientos potenciales. En equipo de riego por aspersión, sí o sí necesitamos tener un mínimo de 12 o 13 milímetros por día en el periodo crítico para no tener problemas en ese momento. Y bueno, una cuestión que estamos analizando, estudiando, es el tema de los niveles de humedad y los umbrales de agua que estimamos en el periodo crítico que tiene que estar entre el 60 y el 70%. Ahora vamos a ver algunas conclusiones. Estos son algunos ensayos que hemos hecho de milímetros de rendimiento en función del agua aplicada. Ustedes pueden ver, son 3 años de datos en los cuales evaluamos un híbrido en el cual tenía un potencial menor, respondía bien, digamos. Estamos aplicando alrededor de 1000 milímetros en el tratamiento más regados y unos 540 en el tratamiento con menos agua. Y pueden ver ustedes cuál es la respuesta de este híbrido. Cuando cambiamos el híbrido y utilizamos un híbrido en el cual tenía mayor potencial de rendimiento, se maximizó, hay una diferencia en el rendimiento, y tenemos rendimientos máximos de 18 toneladas con 820 milímetros de agua aplicadas, que si utilizamos el gráfico anterior de evapotranspiración calculada entre 870 para máximo, cubrimos bien la demanda atmosférica y alcanzamos cerca de los techos del rendimiento. ¿Cómo estamos manejando el tema agua a nivel de lote? Es bastante complejo, pero estamos viendo que lo que estamos utilizando es tratar de utilizar un balance hídrico diario. Determinamos el K/C de los cultivos y las etapas de desarrollo en base a imágenes satelitales a través del NDVI, base a un trabajo de Calera, en el cual relaciona el NDVI con el K/C. Tenemos imágenes Sentinel-2, pero ahí también pueden ser a través de imágenes Landsat. En el balance hídrico también incorporamos el umbral de estrés variable que propone FAO para condiciones de evapotranspiración no estándar, y lo que hacemos es reforzar esos valores, esos balances hídricos con mediciones a campo. Ahí básicamente lo que se hace es se recorren los lotes y se pincha a distintas profundidades para determinar el contenido de agua útil, y se lo relaciona con el contenido de agua útil estimado en función del balance hídrico calculado. Ustedes pueden ver básicamente el ajuste que tiene entre la lámina disponible, lo que se mide y lo que está estimado. Estos son datos de Magalí en toda la zona acá entre Patagones y Conesa. Entonces lo que ustedes pueden ver acá, lo que tratamos de determinar es el umbral de estrés. Este umbral de estrés lo hacemos variable. Entonces lo que estamos viendo es que para fechas de siembra, digamos, acordes para el máximo potencial, que estamos hablando del 15 de octubre, tenemos momentos en el periodo crítico en el cual, si utilizamos el umbral que determina FAO del 50% de agua útil para el cultivo de maíz,
vemos que en nuestra condición nos quedamos cortos, tenemos que llegar a umbrales de consumo que no superen estar por, digamos, la cantidad de agua disponible tiene que ser superior al 70% para no tener problemas en periodo crítico y en las primeras etapas del llenado de grano. Ya cuando avanzamos entre R3 y R4 el valor puede ser inferior. Entonces un poco lo que se llevan es que el agua útil, el consumo de agua útil siempre tiene que estar por sobre el 50%, y en el periodo crítico tendría que estar entre el 60% y en algunos casos estamos viendo que tenemos hasta el 70% a partir del comienzo del periodo crítico hasta R4. Este es parte de un balance hídrico que se tiene para el campo, en el cual ustedes pueden ver cuál es la azul. Tenemos la lámina del agua útil que hay en el suelo, los puntos rojos son los muestreos que se hacen al campo, como para tratar de determinar y ajustar. Esto se hace en balance estimado en función del balance real, digamos, de la cantidad de agua que hay. Esto se hace con agua al tacto, la profundidad. Ya no tan cancheros como para tener una idea, poder determinar cuál es el agua, la lámina al tacto. Y lo que tenemos acá son la precipitación, los riegos y cuál es el umbral de estrés que estamos teniendo. Entonces, en este ejemplo, un año hubo mucho calor, en el cual parte de los equipos, también a través de algunas complicaciones de rotura, hubo algunos pequeños problemas en los cuales el umbral del agua útil pasó por debajo de los umbrales en los periodos de posfloración, lo cual se vio reflejado en algunas mermas en el rendimiento del cultivo de maíz. Así que son cuestiones en las cuales estamos trabajando. Hay que ajustar un poco más estos modelos, pero creemos que por acá pasa parte del manejo cuando hablamos campo. ¿Qué pasa con el agua y el nitrógeno? Encontramos respuesta. Ustedes pueden ver acá 3 años de datos a campo, cómo cuando aplicamos 500 milímetros cuál fue el rendimiento, y cuando fuimos incrementando el agua aplicada por el equipo, pudimos maximizar rendimientos. Pueden ver que se maximizan también alrededor de 300 kilogramos de nitrógeno en el suelo, y una cosa importante es que con una diferencial de más o menos 500 milímetros logramos un diferencial de 6.000 kilos de maíz por hectárea. Es un número por lo más interesante. Bueno, como para ir terminando, podemos decir que, bueno, para alcanzar alto rendimiento en maíz, tenemos que utilizar todos los conocimientos y herramientas y tecnologías disponibles que tenemos. Tenemos que hacer del cultivo de maíz, pensar, en vez de ser maíz extensivo, tenemos que pensar en un maíz intensivo, como si fuera un cultivo intensivo, como si fueran lechuga o cebolla. De esa forma vamos a alcanzar máximos rendimientos. Y entre esas cosas que tenemos que pensar es que tenemos que lograr que el 96% al menos el 25% o el 96% de cientos de miles de semillas germine lo más rápido posible. Hablamos de cientos de miles porque si hablamos de una hectárea estamos poniendo 100.000, y si hablamos de 10 o 100 hectáreas estamos hablando de millones de semillas que todas queremos que germinen lo más rápido posible y uniforme, y que crezcan sin ninguna limitación hasta llegar a madurez fisiológica. Tenemos que elegir la genética que se adapta a altos rendimientos, entre ellos que tengan buen comportamiento a alta densidad, es uno de los atributos que estamos viendo. El incremento de la densidad y estrechar hileras según la tolerancia de desequilibrio también es una estrategia como para incrementar rendimiento. Esto sí o sí tiene que ir de la mano de fertilización y de fertilización de precisión, o sea, por lo cual tenemos que conocer todos los elementos disponibles en el suelo que la planta va a absorber. Pensar que los macronutrientes, principalmente fósforo, potasio, y los mesonutrientes que es el azufre y algún micronutriente como el zinc, tenemos que aplicarlos antes de la emergencia del cultivo, porque son función de la disponibilidad edáfica que tenemos y no responden generalmente a rendimiento.
Y en el caso del nitrógeno, tratar de fraccionarlo lo más posible y tratar de buscar las alternativas para mantener el aporte de nitrógeno en posfloración, sobre todo en los híbridos actuales que vienen con ese plus de absorción en posfloración. Y para determinar la dosis de nitrógeno, basarnos en el rendimiento objetivo que tenemos y en la calidad, digamos, y la posibilidad que da el ambiente de obtener máximos rendimientos. El tema, pensar también en el tema de micronutrientes y bioestimulantes, sobre todo para que las plantas estén mejor ante esta situación de estrés de alto que genera la alta densidad, competencia en alta densidad. Se pueden aplicar desde B2 hasta B12, hasta último momento se podrían llegar a entrar. Hay ensayos que están haciendo aplicaciones también de micronutrientes y también macronutrientes en R1 con aplicaciones foliares. Y bueno, con el tema hídrico, una cosa muy importante es que hay que sostener el agua durante todo el ciclo de cultivo por encima del 50% del agua útil. Y cuando llegamos a periodos críticos y la etapa inicial de llenado de granos, incrementar o sea, sostener el valor de agua útil por sobre el 60% para evitar pérdidas de rendimiento. Bueno, acá les muestro una foto de un productor, estamos escuchando la semana pasada, para que vean que a campo estamos logrando altos rendimientos, está por demás de contento. Y bueno, con esto terminaríamos parte de la presentación y bueno, queda disponible para las preguntas que tengan para hacerme. Bueno, Lucio, muchas gracias, muy interesante, la verdad que buenísima la presentación, acá hay muchos comentarios y muchas preguntas, así que voy a empezar a preguntar. Acá preguntan si el análisis foliar lo hacen siempre como rutina, sin síntomas en todos los lotes. No, mirá, en este caso, bueno, recién se está empezando a trabajar con el tema de análisis foliar. En el caso ese que les mostré recién fue a través de un síntoma. Estos son ensayos a campo en producción, que buscamos maximizar rendimientos, pero no son, digamos, estamos llegando al máximo rendimiento. En ese caso fue asociado a un déficit de zinc que veíamos y se corrigió con la aplicación foliar y queríamos ver si se había corregido esa aplicación. Y nos dimos cuenta que teníamos déficit de potasio y también déficit de cobre, así que estamos empezando a tomar más certeramente el tema del análisis foliar, así que si vos me decís, podría ser una rutina empezar a analizar cuando queremos tener lotes de máximo rendimiento. Y bueno, cuando tenemos lotes con alguna limitante, conocer cuál es la limitante, no solamente desde el punto de vista edáfico, sino también cuál es la limitante que se está generando en planta es muy importante. Por eso son los análisis foliares. Acá otra pregunta es, en el análisis del suelo ubican con 1.8 nivel bajo de zinc en la zona núcleo, el nivel crítico es 1 ppm. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿El potencial de maíz que está alcanzando? Sí, digamos, hemos hecho estudios y utilizado bibliografía también de lo que se conoce en zona núcleo. Nosotros para evitar tener problemas de zinc, sobre todo también asociados quizás a pH, vemos que hay que tender con niveles de zinc de entre 1,5 y 1,8. Ahí hay la respuesta por debajo, se aprecia, y también, digamos, una cuestión importante a tener en cuenta es el tema del frío que tenemos acá, que a veces nos genera síntomas de deficiencia por baja temperatura en el suelo, entonces los umbrales son un poquito más elevados que en zona núcleo. Está muy bien. Otra de las preguntas es ¿cómo y cuándo realiza el tratamiento de semillas? Bueno, estamos haciendo ensayos con eso, en la estación experimental y en la universidad, en el laboratorio.
El tratamiento de semillas lo hacemos previo a la siembra. Principalmente utilizamos unas micorrizas y los combinamos con ácidos húmicos y un complejo de micronutrientes para mejorar, digamos, la implantación. Lo hacemos previo a la siembra, lo mezclamos con una mezcladora, hacemos agregamos algo de melaza, como para que se pegue mejor el fertilizante sólido que agregamos, que tienen micronutrientes y que se peguen bien las micorrizas que vienen también sólidas, y dejamos que se ore un poquito y después se siembra. Ese sería el tratamiento que estamos haciendo, y realmente los 2 años que lo evaluamos tienen buen comportamiento, así que tenemos que seguir validando a campo la respuesta, pero creo que es interesante. Está muy bien. Acá hay otra pregunta que dice, en cuanto al balance hídrico o el no estrés hídrico dado por el riego, ¿cómo es la uniformidad de la profundidad y la textura del suelo? ¿Cómo se programan los milímetros de agua a regar y los requerimientos hídricos? ¿Son especialmente uniformes en los lotes? Y muy buena pregunta. La verdad que es parte de lo que estamos tratando de entender, conocer y llevar a la práctica. La homogeneidad de los lotes no es la misma. Hay mucha heterogeneidad, depende de dónde estemos hablando. Si estamos hablando de los equipos de pivot que están puestos en la zona digamos, de Patagones, que sería sedimentos básicamente eólicos principalmente, tienen una composición y una heterogeneidad. Ahora, cuando nos venimos acá al valle, la heterogeneidad es muy alta y la textura cambia. Tenemos de suelos francos arenosos en Patagones. Acá tenemos vertisoles, para que ustedes se den una idea, suelos re pesados. Así que la aplicación de agua es función de la evapotranspiración que tenemos, se hace el balance hídrico, y lo que se toma es agua inicial a la siembra, y en función del agua inicial a la siembra se determina el agua útil que tenemos, y a partir de ahí se va haciendo las sumas y restas en el balance en función de la precipitación o del riego, y las restas a través de la evapotranspiración, y bueno, básicamente tratamos de manejar de esa forma el riego. Bueno, acá hay otra pregunta relacionada con la fertilización. De 300 kilogramos de NS más F para todos los ambientes. Preguntan. De 300, no escuché bien, ¿cómo? Espera. De 300 kilogramos de NS más F para todos los ambientes. Mira, la respuesta básicamente de 300 es para todos los ambientes, básicamente asociado simplemente a nitrógeno. Nitrógeno en distintos ambientes, lo que hacemos es nitrógeno, 300 kilos, lo que hay en el suelo más, o sea, 300 kilos es el valor que tenemos que buscar, restamos el nitrógeno que tiene el suelo, y el diferencial es que lo que nosotros tenemos que agregar. Esa sería un poco la conclusión que estamos sacando nosotros acá, y las respuestas que vemos. Recuerden que los suelos nuestros no tienen alto contenido de materia orgánica, son suelos que se originaron en condiciones semiáridas con bajo contenido, 1 o 2% de materia orgánica, o sea que el aporte de nitrógeno por parte de la materia orgánica del suelo es muy baja, y son lotes que están bajo riego poco tiempo, digamos, 10, 12 años en los pivot y 30, 25 años acá en el valle. Así que, digamos, tenemos mucho por mejorar, ¿no? Desde el punto de vista de la materia orgánica. Lucio, otra pregunta es, ¿en qué momento del crecimiento de maíz recomiendan hacer el análisis de los nutrientes foliar y qué debo muestrear de la planta? Bueno, en el caso de foliar, nosotros lo que hacemos es, se pueden hacer en 2 etapas.
Generalmente lo hacemos entre B2 y B3, B4, y bueno, en ese caso sacamos las láminas que están desplegadas, generalmente sacamos 2 hojas por planta y tomamos unas 20 plantas, es lo que manda analizar. Sobre todo en el caso de las etapas iniciales es ver si tenemos algún síntoma de algún micronutriente que podamos corregir eh, por aplicación foliar. Que generalmente en etapas iniciales puede estar en déficit, pero no generar una pérdida de rendimiento ahí, sino la pérdida de rendimiento la va a generar en el estado de cuando empieza el crecimiento máximo y en R1. Y también se pueden hacer algunos análisis foliares en el estado de B6 como para hacer alguna corrección también con aplicación de nitrógeno y en ese estado. Pero generalmente el análisis lo hacemos entre B2 y B4. Okay. Y otra pregunta respecto a las densidades planteadas por encima de 85.000 plantas por hectárea, ¿cómo juega el riego en el vuelco? El riesgo de vuelco, perdón. Sí, digamos, lo que estamos, o sea, los ensayos que estamos llevando a cabo es tratar de explorar todas las densidades posibles como para entender el comportamiento del cultivo de maíz en estas condiciones. No son cuestiones que estamos recomendando, digamos, tan altas densidades, pero manejar para densidades entre 90.000 y 110.000 plantas, no hemos tenido con correcta fertilización, no hemos tenido tanto problema de vuelco siempre y cuando el maíz esté adaptado a esta condición. A veces se colocan híbridos que no toleran esta condición y puede haber vuelco en este caso, o no se fertilizan correctamente y balanceadamente, entonces hay un exceso de traslocación y tenemos quebrado de plantas y caída de plantas, o el quebrado, como dicen ahí, el hueco. Las densidades que manejamos para alto rendimiento a campo estamos manejando entre 90 y 110.000 plantas sería la meta a buscar. Y otra pregunta es, ¿aplicar urea después de un riego por manto disminuiría la pérdida por lavado? Pensando en aplicarlo con alguna barra fertilizadora que incorpore el producto. Sí, digamos, en el caso del riego por manto, la aplicación de nitrógeno, en el caso de urea, dependiendo del momento en el caso que decías recién, mucho más avanzado, la incorporación de nitrógeno mejora la eficiencia. El tema son las láminas de riego que estamos utilizando. Si mejoramos la eficiencia de la distribución del agua de riego, el riego por manto, vamos a mejorar mucho más la eficiencia de uso de ese nitrógeno. Cuando tenemos problemas de nivelación o problemas en los caudales y en la eficiencia en el cual estamos utilizando el agua del riego por manto, tenemos bajas eficiencias en los usos de nitrógeno. Entonces, al aplicar urea muchas veces pasa rápidamente de amonio a nitrato y parte no está disponible. Entonces lo que estamos pensando es una combinación de esta urea con una urea de liberación lenta, con este tratamiento con DMPP que inhibe este pasaje y nos aportaría más tardíamente, por más que después hagamos otros riegos, disminuir la pérdida por lavada. Ok. Otra de las preguntas es, ¿en la práctica están haciendo tratamiento de semillas antes de sembrar? ¿Qué método están usando? Sí, en la práctica hay un productor un productor que mostré en la última foto, Simón, hicimos tratamiento de semilla con buen rendimiento y lo hacemos básicamente a cada bolsa, la metemos en una mezcladora y se hace el tratamiento y se la saca y se vuelve a poner en la bolsa, y generalmente se hace de un día para el otro. Las superficies que tenemos en el valle para sembrar no son tan grandes, así que de esta manera lo podemos manejar. Igualmente lo estamos probando a campo
esta temporada probamos a campo la respuesta del tratamiento de semillas y esperamos seguirlo probando más adelante para tener resultados más consistentes. Acá hay otra pregunta que dice 950 a 1400 milímetros de riego o lluvia más riego. 900, se cortó justo sobre el final. 950 milímetros a 1400 milímetros de riego o lluvia más riego, aplican, dice. Sí, digamos, eso sería riego y eso tiene en cuenta la eficiencia del riego. En riego gravitacional, si queremos meter 800 milímetros solamente de riego, tenemos que poner con eficiencia del 50%, tenemos que meter 1500 milímetros, 1400, 1500 milímetros. Y la precipitación, lo que nosotros estamos haciendo en el caso de riego por aspersión, es descontar a esa evapotranspiración y a esa aplicación de agua la precipitación por lluvia. Se descuenta. O sea, sería lámina de riego más lluvia. Okay. El objetivo es cubrir esos 870, 850 milímetros de evapotranspiración potencial para que el agua no nos limite el rendimiento. Bueno, acá otra pregunta dice, buen día, muy buena la presentación. ¿En el agua útil se determina por gravimetría? ¿Hay alguna medición que sea más precisa y que estén utilizando? Sí, el agua útil, dependiendo del productor, hacemos agua útil se determina a mano, digamos, el método empírico a mano para calculado, y también hacemos gravimetría. El método más efectivo para determinar agua útil para mí es gravimetría, con ese no fallamos. Y después tenemos una batería de sensores que también evaluamos, básicamente sensores FDR, TDR, la sonda Diviner, tenemos varios tipos de sensores que son lecturas indirectas de contenido hídrico del suelo, pero que hay que ajustarlo en función de la textura del suelo, y lo que se hace es que hay que calibrar estos sensores para tener una mejor precisión. Hay sensores que nos dan precisiones del 3%, lo que pasa que el 3% de error en 10.000 metros cúbicos de agua es mucha agua, para que ustedes se den una idea de la cantidad que estamos aplicando. Y además, los sensores los ponemos en algunos sectores puntuales del lote, no podemos, un equipo de pivot que tiene distinta variabilidad de suelos y también de riego a lo largo del mismo equipo de pivot, porque a veces riegan en distintas zonas un poco más y un poco menos, sobre todo en algunos campos que están algo quebrados, tienen diferencia de altura, entonces hay diferencia en la pluviometría que está aplicando, así que digamos, no es tan sencillo poner a través de un equipo de sensores, uno o dos sensores, estimar todo el rendimiento, todo el agua útil del lote. Entonces lo que se genera es al tacto, se pincha en distintas partes del lote al tacto y se controla con gravimetría, y lo que sí se hace es gravimetría en todo el perfil al inicio de la temporada de riego, para saber de dónde partimos. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué riegan con láminas de 8 a 10 milímetros? Principalmente, bueno, en la presentación en ese caso es un equipo de riego que tiene esa configuración de lámina. Hay equipos que permiten tirar más agua, pero estos equipos están tirando esa lámina. Ok, acá hay otra pregunta que dice, riego hace 20 años, hace 2 años que siembro a 52.000 plantas, bajé de 90.000 plantas a 52.000 plantas y mantengo rindes y bajo el costo de semillas. Dice, ¿probaron bajar a 60.000 plantas? Sí, es verdad lo que dice él, baja el costo de semillas, pero no sé qué rendimiento está sacando.
Si querés sacar 18.000 kilos, no, no sé si con 60.000 kilos lo sacas. Yo con 60.000 nunca saqué más de 14.000 kilos acá. Ok. Acá preguntan, ¿hicieron alguna prueba con maíces de segunda? Sí, hicimos varias pruebas con maíces de segunda. La zona está algo limitada para pensar en maíces de segunda. Hemos probado maíces desde 72 días hasta maíces de 113 días en siembra de segunda. El mayor drama es que en la siembra de segunda en la zona va atrás de un trigo que se siembra, que se está cosechando entre fin de diciembre y primeros días de enero, y al cosecharlo en ese momento, el periodo que nos queda libre de heladas es muy corto, y el rendimiento en el cual podemos alcanzar, ustedes recuerden que estamos en latitud 40, entonces la radiación cae muy más rápidamente en nuestra zona que en la zona núcleo, por lo cual el otoño tiene hay muy poca radiación, entonces el rendimiento que estamos alcanzando en maíces de segunda es muy bajo como para que entre en la secuencia de trigo-maíz de segunda, ¿no? Bueno, ahí otra pregunta es, en calidad de siembra, en cuanto a la disposición de plantas, en esas densidades que vos planteaste ahí en la presentación, ¿cuáles serían los desvíos mínimos en la siembra para no tener competencia entre plantas? Es una muy buena pregunta. Nosotros por lo menos lo que medimos acá es que el desvío que tenemos que tener para no tener una diferencia entre plantas son 2 centímetros. Cuando ya empezamos a tener más de 2 centímetros de diferencia entre plantas, ustedes imagínense que estamos poniendo, si sembramos a 70 y estamos sembrando 100.000 plantas, tenemos 14 centímetros de distancia entre plantas, así que si tenemos 2 centímetros, por sobre 2 centímetros ya tenemos alguna diferencia de comportamiento en el rendimiento. Así que tenemos que ser lo más precisos posible. Ahora, cuando dividimos esa distancia en siembras, mantenemos más o menos la misma densidad. En el ensayo sé que le mostré, habíamos puesto 106.000 plantas, pero las sembramos a lo que sería 35, como se suele decir, pero en realidad es a 25 más 45. La distribución tolera más diferencias hasta 4 centímetros. Ok. También te preguntan, en general los suelos del Alto Valle de Río Negro están bien provistos de fósforo, 25 ppm. ¿Vale la pena invertir en una fertilización a la siembra o mejor apuntar directamente al nitrógeno? Como efecto arrancador, ¿qué dosis recomiendas? Sí, mirá, los lotes suelen acá en la zona parecen estar bien provistos, también nosotros tenemos respuestas o sea, si bien no tenemos respuestas al agregado en algunos casos de fósforo, con niveles por debajo de los 18, 20 partes por millón, por encima de los 28, 20 partes por millón, no hay respuestas. En el efecto arranque, cuando queremos maximizar rendimiento, es notable. En la foto que les mostré ahí, los suelos estaban bien provistos, tenían cerca de 23 partes por millón y el efecto arrancador es muy importante. Y sobre todo también el efecto en la reacción ácida que genera en monoamónico en el suelo, para los pH que tenemos acá en la zona y en el Alto Valle también, asociados también al material original y al agua de riego del Río Negro. El agua de Río Negro tiene un pH cercano a 8, así que el efecto arrancador es muy importante y el efecto acidificador que está generando también es importante. Las dosis de fósforo que recomendamos, no menos de 80 kilos a la siembra, para tener un buen efecto arrancador, sobre todo en fechas tempranas. Y cuando estamos apuntando a máximos rendimientos, estamos poniendo ya 120 kilos de MAP a la siembra. Y también estamos combinando con algo de zinc, 2 kilos de zinc.
Acá preguntan, ¿algún comentario respecto al margen económico? Sí, lo que podemos decir, digamos, desde el punto de vista del margen económico es que desde el punto de vista de los costos iniciales, sacar más rendimiento por el simple hecho de hacer bien las cosas nos genera un mejor margen. Entre poner 90, 85 y 100.000 plantas no tenemos tanta diferencial de plata. Entre incrementar un poquito la dosis de nitrógeno y hacer análisis y hacer análisis en el suelo y aumentar para llegar a 250, a 300 unidades de nitrógeno, entre sacar 10.000 kilos y sacar 15.500 kilos de promedio, es por demás rentable. Tenemos, bueno, el Magalí me maneja mejor los números en el caso de la aspersión, pero manejamos costos en el río gravitacional de más o menos entre 6.000 y 7.000 kilos de trigo, de maíz, perdón, y estamos pensando en sacar entre 13 y 14.000 kilos de maíz por hectárea. Ese sería el objetivo a nivel de productor. Acá otra pregunta dice, con respecto a la densidad de siembra óptima para riego gravitacional, ¿qué densidad a 70 centímetros sería la recomendación para un híbrido como el KWS 3800, que es lo más habitual en la zona? ¿Para el 3800? Sí. Sí, con KWS están bastante, en la zona está bastante metido. Iniciamos con KWS en el año 2007 el desarrollo de la semilla de acá en Viedma, y después se distribuyó por toda la provincia, así que tenemos bastante experiencia con el tema de KWS. El tema de la densidad de siembra óptima va a ser en función del rendimiento objetivo y el ambiente del lote que ustedes tengan en la chacra. En el caso de riego gravitacional, supongo que están hablando en el valle. Los valles son bastante heterogéneos y no sé si son suelos más bien nuevos o son suelos con alguna regado hace mucho tiempo o que tengan alguna limitación en la heterogeneidad. Pero nosotros las recomendaciones que estamos haciendo para grano, en el caso de híbridos intermedios, sabes, el 3800 o de cualquier otra empresa, estamos pensando en colocar 90.000 plantas a la siembra a 70. Con fechas de siembra entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. A medida que nos demoramos en la fecha de siembra, disminuir más o menos un 10%, y si el destino del KWS o del maíz es silo, sostener esa densidad de más o menos entre 90.000 plantas, y si sembramos temprano podemos pensar en incrementar un poquito más, 95.000 plantas para silo, sembrando temprano, siempre y cuando en marzo tengan los primeros días de marzo esté la picadora en la zona, cosa que a veces suele venir más tarde, así que cuando sembramos para silo generalmente posponemos la siembra y sembramos más o menos 90.000 plantas también. Bien. Pregunta un poco relacionado al comentario, ¿es el manejo sería el mismo para maíz de grano y para silo? Bueno, algo de densidad mencionaste, el resto de las variables por ahí de manejo. Sí, en cuanto al manejo para silo, para grano, nosotros estamos viendo cuestiones similares. En ambos queremos maximizar el rendimiento, o sea, cuanto más maximicemos el rendimiento, menor va a ser el costo por kilo de silo, y en realidad en el caso de silo lo que estamos evaluando es los kilogramos, el costo por kilo, por megacaloría de silo que queremos tener. Entonces, cuanto más rinde tengamos con costos relativamente similares, vamos a tener mucho mejor rendimiento, mucho mejor retorno. Y en el caso del manejo, bueno, la densidad de siembra en el silo siempre generalmente aumentamos un poquito, pero bueno, en ambos casos el manejo sería prácticamente
similar, y el manejo de fertilización también va a ser en función del rendimiento objetivo que nosotros tenemos. Pero no habría mayor diferencia. Está muy bien. Y acá preguntan, ¿qué alternativas de manejo de rastrojo tienen? Bueno, en el tema de manejo de rastrojo es una línea de trabajo que estamos teniendo con un proyecto de investigación en la universidad acá de Río Negro, en el cual estamos trabajando en un equipo interdisciplinario con distintos biólogos, en el cual estamos evaluando la posibilidad de distintos tratamientos hacia el rastrojo. Ustedes imagínense que si sacamos 16.000 kilos de grano, tenemos otro tanto entre hojas y cañas que quedan en el suelo. Cuando queremos hacer siembra directa, se complica realmente y se acumula. Estamos viendo el tratamiento de cortapicar el rastrojo. También estamos haciendo tratamientos con aplicaciones de nitrógeno, una vez que lo trituramos y le aplicamos nitrógeno para que se degrade más rápido. Estamos evaluando algunos microorganismos que degradarían más rápido la materia orgánica, y estamos evaluando el comportamiento a lo largo del tiempo. Nuestras condiciones, los inviernos nuestros generalmente son fríos y relativamente secos, aunque ahora, hoy está lloviendo acá, pero generalmente son relativamente fríos y secos, pero el tema de temperatura dificulta mucho la degradación del rastrojo. Así que lo que estamos evaluando es ver qué pasa a lo largo del tiempo. Tenemos un ensayo que ya lleva 6 años de siembra directa del maíz, y en el cual estamos evaluando las tasas de degradación de los rastrojos y cuáles son los microorganismos que están interviniéndose, básicamente ácaros, colémbolos y lo que corresponde a la mesofauna edáfica, y macrofauna también asociada a bichos bolitas y lombrices que también, digamos, intervienen en esto. Bueno, cómo podemos tratar de eso, y a su vez agregar el tema de algunos microorganismos y hongos básicamente hongos celulolíticos que podrían mejorarnos la degradación. Pero bueno, estamos trabajando con eso. Realmente es un problema el exceso de rastrojo que se genera. Es clave la rotación de cultivos y, bueno, no hacer maíz sobre maíz, sino que sí o sí hay que rotar, y rotar incorporar leguminosas en el sistema, y esa es la línea que estamos evaluando, pero hay mucho para trabajar en eso. Acá preguntan, el 15 del 10 sería la fecha óptima de siembra, ¿eso es válido para siembra directa también? Un poco contestaste la pregunta. Sí. Están en siembra directa. Sí, la fecha de siembra es esa. Lo que tenemos que considerar es el tema de temperatura del suelo, pero la fecha de siembra para siembra directa sería esa, y considerar la temperatura del suelo a 5 centímetros de profundidad en función del año. Y acá otros preguntan, ¿son suelos que necesitan labranza pre-siembra? En algunos casos sí, en algunos casos no. Estamos trabajando directamente en riego gravitacional, estamos trabajando con preparación de suelo, y estamos trabajando en siembra directa bajo riego gravitacional, el desarrollo que hicimos con la estación experimental. Llevamos 6 años sembrando en el surco en directa. Y en el caso de los pivot, de riego por pivot, en plano, se hace siembra directa tradicional, sin roturar, y en algunos casos, algunos productores roturan el suelo, pero generalmente la siembra directa está afianzada. Ok, acá hay otra pregunta que dice, el NDVI de los cultivos suele saturar a altas densidades. ¿No hay problemas con el índice KC que usan para la evapotranspiración potencial real y esa saturación? En general no hay problema. Se puede usar también GNDVI. En el trabajo de Calera, él habla que se ajusta mejor, porque en realidad lo que ajusta es el NDVI al caso basal. Así que nosotros por ahora tenemos un buen ajuste. El problema se genera cuando los cultivos no alcanzan a ser densos. Entonces el caso UC por NDVI no ajusta bien, pero en cultivos densos como los que tenemos acá sí ajusta bien.
En el caso de lo que manifiesta es verdad, el NDVI se satura rápidamente, se puede usar GNDVI o se puede usar SAVI, también otros índices, pero eso más que nada para recomendar fertilizaciones. Lo pensamos. Otra pregunta es, ¿qué costo hay por hectárea incluyendo el riego? Bueno, depende del sistema de riego, pero más o menos, si lo relacionamos en kilos, ya los manifesté recién, más o menos en aspersión estamos hablando de unos 950, 1.100 dólares aproximado, y en riego estacional un poco menos por el costo menor, la menor incidencia del costo del agua de riego. Estamos hablando de 700, 800. Muy bien. ¿Y hasta qué número de aplicaciones de nitrógeno tendría sentido dividir para mejorar la eficiencia? ¿En qué estadios de desarrollo? Bueno, nosotros hemos evaluado aplicaciones, hasta 5 aplicaciones de nitrógeno. Nosotros lo que vemos es que si podemos dividir el nitrógeno al menos en 3, estaríamos maximizando su uso. Hola, hola. Hola, hola, ¿sí? Sí, Lucio, justo se te cortó. Ah, discúlpame, que hemos hecho evaluaciones de dividir el nitrógeno en hasta 5 oportunidades, y no solamente nitrógeno, sino también aplicábamos nitrógeno y azufre para mejorar la calidad del grano, y lo que vemos como más eficiente es dividirlo en al menos el nitrógeno en 3 aplicaciones, sería la forma de incrementar muchísimo la eficiencia. Okay. Bueno, ya estamos llegando a las últimas preguntas. ¿Cuándo haces el último riego y qué tomas en cuenta? Sí, bueno, el tema del último riego es una de las cuestiones, digamos, que son más difíciles de determinar. Lo que generalmente lo que hacemos es tratar de seguir agua útil y fenología de cultivo, como para tener una idea de cuál es digamos, la reserva que tenemos en el suelo y cuántos días más va a tardar en llegar a madurez fisiológica. No es una buena pregunta, es difícil de determinar, pero con seguimiento a campo lo estamos haciendo, eso en el caso de riego por aspersión. Y en el caso de riego gravitacional, generalmente el último riego lo damos cuando estamos llegando a R4. Con el último riego en R4 ya la lámina que aplicamos alcanza generalmente siempre para reponer. Muy bien. Bueno, y la última pregunta un poco está relacionada con qué tratamientos de herbicidas utilizan. Bueno, de herbicidas generalmente lo mismo que está disponible en zona núcleo. Hacemos aplicaciones de preemergencia y de postemergencia, y también estamos haciendo básicamente maíces resistentes a glifosato, al glufosinato amonio. No estamos utilizando mucho lo que es CL en la zona, pero el tratamiento de malezas es similar a la zona núcleo. No hay que tener malezas en el cultivo en los primeros 60 días como para no tener problemas en el rendimiento. Ok. Bueno, Lucio, la verdad que muchas gracias. Te hicimos muchas preguntas, pero Bueno, muy buena tu presentación, así que te agradecemos y queda el contacto de Lucio por cualquier consulta que tengan. Ahí Lucio dejó el mail, así que buenísimo. más que disponible, así que de parte de Apreciada agradecerte por la charla que diste y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, escucharnos y las preguntas que hicieron. Y bueno, muchas gracias a Presid por permitirnos llegar a todos ustedes desde acá, desde el sur de la República Argentina, del último lugar donde se hace
o uno de los más al sur donde se está haciendo maíz. Así que bueno, los invito a hacer consultas y bueno, y a que conozcan la zona. Bueno, muchas gracias, Lucio. Bueno, gracias Cintia. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.